seguir con el estudio que venimos desarrollando respecto a la vida de Juan Marcos, este joven que empezó a seguir a los hermanos reconocidos de la iglesia primigenia, como se le suele decir, para no decir primitiva, y un hermano que muy jovencito, que estuvo empapado con todas las cosas de la iglesia que se estaba formando en Jerusalén. De hecho, en su casa se reunían y bueno, fue acompañando la obra del Señor en diferentes lugares, llegando inclusive a Antioquía, allí en Siria. Pero lo que más quizás conocemos de él, aparte del Evangelio que él escribió más tarde, es el fracaso ministerial que tuvo. Lo encontramos en Hechos, el capítulo 13, versículo 13. Allí en el primer viaje misionero, apenas empezado el primer viaje misionero, Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé y se volvió a Jerusalén. Ahora, hoy quisiera tratar un poquito las consecuencias de un fracaso, porque ningún fracaso es gratis. Tiene consecuencias, tiene razones, tiene consecuencias. Entonces vamos a analizar un poquito esto. Sin lugar a dudas, no es un tema alegre, pero está en la Biblia. Y por eso seguramente también tendrá enseñanzas para nosotros. Advertencias por un lado o cosas a arreglar, a mejorar, o también la dicha, la esperanza que aunque nosotros hayamos fallado, podemos volver a empezar. Y esto justamente es la historia de Juan Marcos y a eso vamos a estar enfocados a lo largo de todo el estudio. El camino equivocado de Juan Marcos, por un lado, nos puede servir entonces de advertencia acerca de esos caminos autoelegidos por nosotros, cuando nosotros nos imaginamos algo y decidimos por nuestra cuenta, sin buscar la guía del Señor. Y si por estas cuestiones de la vida hemos terminado en uno de ellos, también es un mensaje de ánimo para volver al camino correcto. Entonces, después de que Juan Marcos abandonara ese equipo misionero allí en Perge, entrando a lo que es la actual Turquía, la provincia romana de Panfilia, Pablo y Bernabé siguieron su viaje misionero, marcado por oposición, persecución, un apedreamiento de Pablo inclusive, pero también mucho fruto en salvación de almas y formación de iglesias. Ahora, Bernabé y Pablo volvieron allí a Antioquía, a la iglesia en Antioquía, y teniendo en cuenta la madurez de esta iglesia y por otro lado el claro llamado de Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, entonces el apóstol Pablo no se aguantó mucho tiempo más y le propuso a Bernabé, vamos a salir a un siguiente viaje misionero. Seguramente también jugaba una gran importancia la preocupación por esas iglesias que habían establecido en las diferentes localidades. Allí Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Y así se propuso entonces esto a Bernabé. Enseguida está dispuesto a salir al segundo viaje misionero, pero ahí propone a llevar una vez más a Juan Marcos, ese que los había abandonado en el primer viaje misionero. Pero evidentemente la relación con Marcos había quedado dañada por el abandono en ese primer viaje. Ahora se hacen visibles las consecuencias de la equivocación de Juan Marcos. Entonces vamos a leer en Hechos 15, los versículos 36 al final. Hechos 15, 36 al final. Allí dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, vamos a ver algunas razones de esta separación, de este cisma entre estos dos grandes de la obra del Señor.
Al meditar mucho tiempo en esto, vengo muchos días meditando en estos pasajes, em, y analizando qué pudo haber llevado a esa separación. Observé algunas razones que nos da el texto, que están explícitas en el texto, otras que pudieran estar implícitas y otras que podrían estar, ¿sí? Pero no necesariamente están. Entonces, vamos a ver las dos cosas. O sea, algunas que evidentemente nos muestran en el texto, pero también suponer otras que en muchos otros casos han traído problemas. Simplemente para una advertencia para nosotros, para no caer en lo mismo, de dañar la obra del Señor. Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las cuales estos dos hombres se separaron? En primer lugar, allí en el versículo 38, vemos un problema del hecho de haberse apartado del equipo. Allí decía el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado allí de ellos en Panfilia. Esa primera expresión, no le parecía bien, en el original es muy interesante, nunca la había analizado, y significa considerar digno, o sea, no fue considerado digno, apropiado. Este era el punto de vista de Pablo respecto a Juan Marcos. Ya no era digno para estar en las misiones y quizás tampoco era digno de ser su compañero. En el momento en que Marcos abandonó la misión, este viaje misionero, ellos iban a avanzar a territorio virgen en cuanto a la difusión del evangelio. Había una inmensa posibilidad y necesidad de predicar el evangelio. Esto estaba unido también a muchas penurias por la geografía. Es la entrada a Turquía. Allí hay una zona montañosa, o sea, de difícil traslado. Se sabe que era una región marcada por los peligros en los caminos, por malhechores y cosas por el estilo. Y luego vemos también que hubo una evidente oposición al evangelio, marcada hasta el punto que apedrearon al apóstol Pablo. Obviamente esto era una cuestión futura todavía, pero perder a un hombre frente a estas circunstancias, una necesidad tan grande de tener un equipo más grande, más sólido, que se apoyara mutuamente, que ayudaran a trasladar luego al apóstol Pablo herido, etc. Esto no estaba. Marcos se había ido. Entonces Pablo dice, no me voy a exponer otra vez a alguien que me puede fallar en la próxima vuelta de esquina. Cuando alguien abandona un equipo de trabajo, sea una iglesia, un ministerio, una obra misionera, lo que fuera, si no es guiado por el Señor, es algo que produce mucha frustración para los que siguen en ese lugar. Entonces tenemos el problema de haberse apartado del equipo. Pero en segundo lugar, vemos también en este pasaje el problema de haberse apartado de la obra. Allí lo dice el versículo 38. Y no había ido con ellos a la obra. El apóstol Pablo no quería llevar a alguien con ellos que había demostrado ser poco confiable en cuestiones relacionadas con la obra de nada menos que de Dios. Quizás Pablo veía en él un defecto de carácter del cual temía que luego pudiera manifestarse en algún momento, en un momento crucial, difícil, y convertirse en un peligro para los obreros, descrédito para la obra y obviamente deshonra para el Señor. Entonces dice, no, no va. La tercera razón que podemos encontrar acá es problema de intransigencia. Este problema podría estar presente en ambos, o sea, tanto en Bernabé como en Pablo. Empecemos con Bernabé. Bernabé se muestra intransigente en la exigencia de llevar a su primo, que los acompañara en este viaje misionero, a pesar del hecho de que Pablo tenía serios cuestionamientos al respecto. Y Bernabé se persistía, no, lo vamos a llevar, lo vamos a llevar, lo vamos a llevar. No, 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 no hay para dónde. Frente a esa convicción del apóstol Pablo que este hombre había hecho algo mal, ¿no hubiera sido mejor que Bernabé se diera? Cuando hay dudas respecto a algo, mínimamente se espera. Cuando no hay unanimidad de espíritu, mejor se deja para otro momento. ¿Cuán fácilmente sucede
que justamente creyentes muy capaces, que han logrado cosas grandes en la obra, como fue el caso de Bernabé, cuyo juicio siempre haya resultado correcto, lleguen al punto de querer imponer siempre sus convicciones, o su convicción a toda costa, aunque haya otras posibilidades, otras posiciones. No, lo mío hay que hacerlo, punto. Quizás fue la intransigencia de Bernabé, pero quizás también la fue de Pablo. ¿Cuán fácilmente sucede que aún hermanos de trayectoria intachable se dejen arrastrar por una dureza inusitada a fin de defender su posición? No dudamos en ningún momento que la intención del apóstol Pablo era la mejor respecto a la obra del Señor. Él sentía la obra del Señor, él sentía el llamado, él vivía para esto, su vida estaba consagrado a ello. Entonces la razón de su negativa no era una enemistad con Juan Marcos, no, si no, Dios no hubiera bendecido ese viaje, sino que él creía que esa compañía podría originar descrédito o daño al avance de la obra. Pero aun si Pablo hubiera sido íntegro en su pasión por la obra del Señor, igual podría ser posible que se haya pasado la raya en cuanto a la dureza frente a Bernabé. La expresión que luego sigue, en el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, nos habla de una discusión que fue subiendo de nivel. Es muy probable que la naturaleza fogosa, el carácter firme de liderazgo que ya había demostrado inclusive antes de su conversión, eso de ir a perseguir a los cristianos y a ver, ¿dónde hay más? Damasco, vamos a Damasco. O sea, ese impulsivo, y pudiera haber hecho daño también en esta relación. Aunque la razón pudo haber sido válida, la forma como se manifestó probablemente no lo fue. Entonces acá vemos el peligro de los personalismos exacerbados. Está bien que tengamos un carácter firme, está bien, pero la mayoría de las divisiones entre hermanos, en iglesias, en obras, no son por cuestiones doctrinales, sino personalismos llevados al extremo, personalismo que se endurecieron. Por eso Dios nos advierte, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, este prosperará. Ahora bien, estas son razones que están implícitas acá en el texto, pero pudiera haber otras. No necesariamente, quizás todas presentes en este caso, en Bernabé o en Pablo, en los dos, pero que sí están presentes en todas las divisiones que conocemos de la Escritura o de, de la historia de la Iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el problema de la carnalidad. Es indudable que uno de los dos, o quizás hasta los dos, le dieron en alguna medida lugar a la carne, a esa vieja naturaleza, en el momento de la discusión. O sea, no en cuanto a los motivos. No, los motivos eran buenos, eran sanos, eran correctos. Pero quizás en la forma como luego lo enfrentaron, estuvieron mal. Como sabemos, esa discusión no quedó solo en una diferencia de opiniones, que uno puede tener perfectamente, sino que subió de tono y de pasión. Pero cuando se le da lugar a las pasiones en discusiones fuertes, generalmente se encuentra muy cerca del pecado. Hay varias advertencias en la Biblia. Solo voy a leer algunas que encontramos en Proverbios. En las muchas palabras, bueno, no falta el pecado, ¿no? Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Quién sabe cómo terminó esa discusión? El que tarda en airarse, enojarse, es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente en espíritu, demuestra su necedad, o sea, su tontera. El corazón apacible es vida de la carne. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y creo que esta fue la realidad de esta discusión. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y Pablo mismo, más tarde, años más tarde, escribe: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. A su vez, si vamos a Gálatas, todos conocemos la lista de las obras de la carne, allí en Gálatas 5, y entre ellas, en estas manifestaciones de la carne, ¿qué encontramos? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y herejías, la palabra en el original es tomar partido. Y acá obviamente se estaba tomando partido para un lado o para el otro. Ahora, en contraposición a ello, el cristiano espiritual mantiene crucificada su carne y se destaca por tener el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Entonces nos podemos preguntar, ¿tengo yo presente en mi vida el fruto del Espíritu? ¿O cada tanto se manifiestan esas obras de la carne en gritería, en amargura, en enojos, iras, explosiones de ira, etcétera? Bueno, cada uno nos tenemos que analizar a ver cómo estamos frente a esto, ¿verdad? Y tener en cuenta que esto daña cualquier grupo, sea familiar, sea de noviazgo, de matrimonio, de iglesia, de obra, lo que fuera. Ahora, veo también en esto un quinto problema, el problema de las preferencias familiares. Sabemos que Bernabé y Marcos eran parientes. Y es muy común cuando alguien falla dentro de un grupo de personas, sobre todo si es dentro de una iglesia, una obra, se tiene más consideración con un amigo o un familiar que con otro cualquiera. Los historiales de las iglesias están llenos de esto, de hacer acepción de personas que cuando el hijo de un anciano cae en pecado, entonces a veces es tapado y a otro le dan con todo el peso de la disciplina, el que inclusive habiendo hecho lo mismo y cosas por el estilo. Es muy común, es muy común. Las preferencias o el hacer acepción de personas ha hecho y seguirá haciendo mucho daño en la obra de Dios y comunión con los hermanos. Pensemos nomás en lo que era la mamá de Jacobo y Juan, que quería que sus hijos estuvieran a diestra y a derecha e izquierda del Señor Jesucristo en su reino. Y evidentemente a ellos les gustó la idea también, porque no se opusieron a ese pedido de la madre. ¿Y qué produjo? Hoy un montón de problemas entre los discípulos. Claro, mira, estos se creen más, quieren tener un puesto superior. Y bueno, esto, claro, preferencias, va a tener problemas. Ahora, volviendo a Bernabé, varios comentaristas suponen, y creo que con bastante razón, que él se dejó influenciar demasiado por sus lazos familiares respecto a Juan Marcos. Sin lugar a dudas, la afinidad, el amor parental es bueno, necesario y hasta es un buen testimonio. Tenemos que tener una buena relación con nuestra familia, pero no es una base para la consagración y la utilidad en el servicio. El afecto natural no debe influenciar nuestra consagración o la ecuanimidad en el servicio a Dios. Fue nada menos que el Señor Jesucristo mismo que alertó acerca de un amor familiar prioritario frente a Él. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, lo dijo Jesús. Por lo tanto, sea por amistad, sea por cercanía familiar, sea por conveniencia, sea por miedo, o la razón que fuera, una actitud de hacer preferencias y no ser justo, equitativo, imparcial en el trato, sobre todo en cuanto a las decisiones en la obra, puede producir ceguera al error propio o justamente al error de estas personas que no son cercanas. Hay un sexto problema en este tema y es el de reconocimiento de la autoridad. Como vimos, Bernabé era una persona de gran influencia en la iglesia allí al principio. Pero es muy interesante el relacionamiento que tuvo respecto a Saulo y después Pablo, ¿no? Fue Bernabé que introdujo a Pablo al círculo de los apóstoles ahí en Jerusalén, porque todo el mundo le escapaba, le huía, le tenía miedo, porque decía, no, porque era el perseguidor de los hermanos, y de repente aparece y supuestamente convertido. Entonces,
¿qué seguridad tenían? Fue Bernabé que lo introdujo allí. Fue luego Bernabé el que fue mandado por la iglesia en Jerusalén a ver esto que estaba pasando en Antioquía, una iglesia que estaba creciendo, desarrollándose, un avivamiento fenomenal. Y ahí se da cuenta, necesito un enseñador. Y ahí nomás estaba Tarso, allí estaba Saulo, Pablo. Y lo fue a buscar y lo introdujo en el servicio en la iglesia de Antioquía y juntos estuvieron sirviendo al Señor allí por un año. Luego vemos que Bernabé iba al frente respecto a Pablo en varios ministerios. Pablo en plano secundario. Fue también al frente en el primer viaje misionero. ¿Qué decía el Espíritu? Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Bernabé primero, Saulo segundo. Y así salieron a la obra. Allí llegaron a Chipre y Bernabé primero, Saulo segundo. Pero esta cosa fue cambiando con el paso de ese primer viaje. Llegó el momento en que ellos dos llegaron a Antioquía de Pisidia, que está en Turquía. Y ahí se nota que Pablo es el que empieza a tomar la delantera, el liderazgo, en el cumplimiento del llamado de predicar el evangelio a los gentiles que había recibido de parte del Señor. Desde ahí el orden de los nombres se va invirtiendo lentamente por primero Pablo y luego Bernabé. Entonces se nota una inversión de roles. El alumno superó al maestro. El segundo se convirtió en líder, el menos renombrado en el popular. El perseguidor en apóstol. Y hay que hacer hincapié justamente en esa última parte. Dios escogió a Pablo para ser apóstol y con esta autoridad mayor dentro de la iglesia. Allí también Bernabé se tendría que haber sujetado al apóstol. Ahora bien, no quiero afirmar que este fuera el caso de Bernabé, pero en muchos otros casos, y lo he visto en infinidad de lugares, y me entero constantemente. Miren, justo en las últimas semanas me estuve enterando de varios casos en este sentido, de problemas dentro de la iglesia por alguien que viene surgiendo, tomando responsabilidades y el de arriba no le gusta esto. Ve que se está poniendo al mismo nivel o quizás inclusive haciéndole sombra. No, entonces empiezan los celos mezquinos, enfrentamientos dolorosos, uno quiere aplastar al que viene subiendo. ¿Cuánto daño ha hecho la soberbia? El querer ser alguien, el celo enfermizo a un puesto que supuestamente se merece más que otro en las iglesias, en las obras. Tengamos presente lo que Pedro escribe más tarde. Dios resiste a los soberbios, mas la gracia a los humildes. O sea, Dios enfrenta al que es soberbio. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Actuemos en función del bienestar de la iglesia, acordándonos que nosotros, ¿qué somos? Somos simplemente administradores y no dueños de un ministerio, de un área en la iglesia, y mucho menos de la iglesia. Debemos buscar siempre el bien del cuerpo y que cada miembro esté involucrado en la parte del cuerpo para la cual fue preparado, capacitado con el don recibido por parte del Espíritu Santo. Ahora, el que no hace esto o que quiera frenar esto está apagando el Espíritu, está frenando el avance del cuerpo del Señor y acarreando la oposición de parte del Señor. Creo que un ejemplo precioso de lo contrario, de lo que debería ser, lo tenemos en Juan el Bautista. Ustedes recuerdan, ¿no? Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesucristo y fue el encargado de preparar el camino para el Señor. Empezó a predicar que el reino del Señor se había acercado, que había que arrepentirse y bautizaba allí en Jordán y empezaron a seguirle cierta cantidad de discípulos. O sea, era un enseñador con un grupo de discípulos. Ahora de repente aparece Jesús. Juan lo bautiza y enseguida reconoce, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí algunos de los discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús. Jesús empieza a bautizar en la zona cercana a donde estaba bautizando Juan el Bautista. Y allí los discípulos que le quedaron a Juan una vez le vienen y le dicen, todos van a él, haciendo referencia a Jesús. Frente a este aviso, fácilmente Juan podría haber dado lugar al celo, la envidia,
alguna reacción carnal. De todas maneras, Juan el Bautista era el mayor, el que había empezado la obra, ese ministerio de predicación del bautismo, mucha gente le seguía. Para colmo, ahora este Jesús se mete cerca de donde él estaba obrando y sus discípulos se van con él. Cualquier celo y malestar ministerial sería bastante comprensible, ¿verdad? Pero en lugar de ello, dice algo extraordinario, realmente fascinante. Es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Y qué dijo Jesús respecto al ministerio de Juan el Bautista? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El que no era nada, frente al Señor lo es todo. Es el grande. Ahora, el que se cree algo, este es mi ministerio, este es mi puesto, a mí no, textuales palabras de un anciano de la iglesia, que no quería compartir su cargo en una iglesia, a mí solo me sacan con los pies para adelante. A las pocas semanas lo estaban sacando en el ataúd con los pies para adelante. Cuidado, Dios resiste al soberbio, más da gracia al humilde. Seamos más como Juan el Bautista. ¿Qué será más importante? ¿Un reconocimiento de hombres o el reconocimiento de Dios? Acá vemos lo que realmente vale. Que en todas las circunstancias sea nuestro sentimiento, nuestro actuar. No yo, sino Cristo. No yo, la obra. No yo, mi voluntad, sino inclusive la de otros. Que mi personalidad, mis talentos, mi actuar estén cada vez más a la sombra y que la persona de Cristo brille en nosotros. En séptimo lugar, vemos el problema de confianza que pudiera haber entre estos dos hombres respecto a enfoques diferentes. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, justamente esa región donde había establecido esas iglesias, allí se había metido un problema, que eran los judaizantes, que decían, no alcanza con que estos gentiles, estos no judíos, acepten la salvación en Jesucristo, sino que tienen que añadírsele que se les obligue a que guarden la ley. O sea, guardar el día de reposo, las fiestas, la circuncisión, bueno, todas las leyes. Esto se fue metiendo dentro de la iglesia. Y hubo un momento en que Pedro vino de visita a la iglesia en Antioquía. Y miren lo que Pablo dice respecto a este momento. Está en Gálatas 2:11 en adelante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieran, se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, esos judíos antes. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces ahí Pablo encara duramente porque la iglesia de Antioquía justamente era la ejemplar que unía perfectamente judíos y gentiles, sin tener que añadirle obras de la ley. Pero ahora apareció Pedro y como había allí gente relacionada muy con Jacobo, muy judío, entonces él se aislaba, como que no tengo comunión con los gentiles. Y Bernabé siguió esa hipocresía, esa actitud. Evidentemente, esto pudo haber ocasionado también un daño a la relación entre Pablo y Bernabé. Ya no se tenía plena confianza, o al menos Pablo hacia Bernabé. Había fallado. Y después está la posibilidad o la falta de aceptación de más jóvenes. Pablo se calcula que en ese momento tenía alrededor de 50 años y Juan Marcos era jovencito. Ahora, no creo que haya sido el caso de Pablo, que la diferencia de edad haya jugado un rol. Vemos ya las razones que da Pablo. Pero yo sé que en la obra del Señor muchas veces esto es un problema. Para un líder mayor no es fácil ceder el lugar a uno más joven. Muchas veces ese orgullo personal, el supuesto derecho superior o saber hacer mejor las cosas, entonces no se está dispuesto a delegar. Un caso clásico de esto es Saúl y David. David había hecho tanto bien, pero Saúl estaba celoso, entonces hizo todo para intentar matarlo. Ahora, en este conflicto uno llega a la pregunta, ¿y quién tuvo razón? ¿Quién tuvo razón? Como en cada pelea, en cada división, siempre hay dos lados de la moneda, dos puntos de vista, creo que también acá.
Empecemos enfocándonos a favor de la posición de Bernabé. A favor de Bernabé tenemos que él se destacaba en trabajar en las personas, esa obra pastoral, consolándolas al punto de que su nombre fue cambiado, porque él no se llamaba Bernabé, se llamaba José y fue cambiado a Bernabé, que significa hijo de consolación. Entonces, evidentemente Bernabé había buscado a ese familiar suyo, había trabajado en su vida, lo había discipulado, había hecho obra pastoral en él y veía que ahora estaba listo para enfrentar un segundo viaje misionero. Es el principio divino, que hay una segunda oportunidad, a pesar del fracaso que pudiera haber habido en la vida. Es una actitud bien bíblica, divina. Hay infinidad de pasajes que demuestran eso, o infinidad de ejemplos en la Biblia que demuestran esa realidad, de personajes bíblicos que fracasaron, que fallaron, pero que fueron restaurados. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. O sea, hay una nueva oportunidad. Pedro, este que falló, que negó al Señor, y después apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, hay un nuevo comienzo, existe esa posibilidad. Entonces, probablemente Bernabé distinguía al hacer esa tarea pastoral, cercana, discipulado, pinta bien, ahora se está encaminando, ahora se está afirmando en las cosas del Señor. Vamos a darle otra oportunidad. Pero Pablo se cerró a eso. Calvino, gran hombre de Dios, dijo, teniendo en cuenta la juventud de Juan Marcos, sería apropiado tener un poco de tolerancia. El recluta que sucumbe frente a la fatiga del principio, no por eso será un soldado cobarde toda su vida. Palabras de Calvino. Es que no se puede desechar a alguien que haya fracasado una vez. Nadie puede decir que ya no sirva para nada. ¿Quiénes somos nosotros? Dios puede hacer una preciosa obra de restauración y después lo va a usar en gran manera. De hecho, así fue. Ahora, vayamos a la posición más a favor del apóstol Pablo. Ya simplemente por el hecho de que Pablo era apóstol, Bernabé se tendría que haber sujetado a él. Aunque en el principio, antes de eso, Bernabé era el mentor del apóstol Pablo. Antes que fuera apóstol. Probablemente Pablo tenía un mayor discernimiento que Bernabé, por lo que quizás pudo haber previsto un nuevo o quizás hasta peor fracaso de este hombre. Ahora, el hecho que se negara a la compañía de Juan Marcos en el segundo viaje no significa que lo desecharía por completo, sino que más tarde escribe, me es útil para la obra, tráemelo. Pero evidentemente en este momento Pablo no lo veía lo suficientemente maduro. Entonces a veces hay que seguir esas indicaciones de la gente espiritual, que quizás se dé cuenta de algo más o está inquieto y ve la guía del Espíritu Santo en cuanto a esto. Lo que habla a favor de la posición del apóstol Pablo es que la iglesia en Antioquía reconoce y apoya a Pablo y lo encomienda a la obra. Lo leímos ahí en el 15:40. Fueron encomendados. Pablo tomó a Silas, o sea, en lugar de Bernabé y Marcos, tomó a Silas y fue encomendado por los hermanos a esa tarea. Entonces los hermanos de la iglesia no se escandalizaron por la actitud intransigente del apóstol Pablo. Es muy probable que la iglesia de Antioquía apoyara más a Pablo que a Bernabé, porque habían sufrido justamente esa parte media hipócrita de Bernabé en su momento, una falla que tuvo este hombre también. Al menos vemos que apoyan plenamente el viaje del apóstol Pablo. Ahora, por otro lado, también es evidente que Bernabé llevó a cabo un ministerio precioso, muy bendecido, sobre todo en la restauración de Juan Marcos. Esto lo vamos a ver en otro momento. Entonces, ¿fue Bernabé demasiado indulgente y Pablo intransigente? ¿Fue Bernabé demasiado suave y Pablo demasiado duro? En líneas generales, podemos decir que Dios eso nos lo mantiene oculto. Pero me gusta mucho y adhiero a la frase del comentarista Bruce, que dice, en vista de la reserva de Lucas, o sea, el escritor del libro de los Hechos, es en vano que el lector trate de echar culpa a uno de los dos. Es así. Los dos pueden tener razón. Lo que sí de esta historia podemos sacar varias enseñanzas. Acá tenemos dos siervos consagrados al Señor, que se conocen de hace mucho tiempo, cuyo servicio unido fue una bendición tremenda, un hito en la historia de la iglesia y de las misiones.
pero tuvieron diferencias de opinión respecto a un tema secundario, y eso es lo que quiero resaltar. No eran cuestiones doctrinales, sino del cómo hacer la obra, o mejor, con quién hacer la obra. Y esto llevó a la separación. Ahora, si por ejemplo hubiera sido un tema doctrinal, digamos, respecto a la doctrina de la salvación, de hecho, en este mismo capítulo, todos los versículos anteriores, se está desarrollando el concilio en Jerusalén. ¿Y para qué se desarrolló ese concilio? ¿Para qué se llevó a cabo? Estaba la discusión, ahora, ¿qué le decimos a los gentiles que se convirtieron? ¿Alcanza solo Jesús o hay que añadirle a las obras de la ley? Y ahí Pablo y Bernabé se pusieron lado a lado, hombro a hombro, a favor de la doctrina que solo Cristo salva. Alcanza la fe y la justificación en Jesucristo. Y nada más, punto y aparte. Lo que Pablo luego resalta en Romanos, como habíamos leído. Entonces ahí se pusieron firmes y estaban lado a lado. Pero en una cuestión secundaria de cómo hacer la obra, se puede tener opiniones diferentes. Si no hay una cuestión doctrinal, si no hay una cuestión moral, pecaminosa, por supuesto, ¿no? Entonces se puede tener diferentes opiniones. Lo que no se puede tener es amargura. Es que esto puede influenciar toda la iglesia. Aunque Bernabé no es nombrado más en el libro de los Hechos, esto no significa que se haya descalificado para la tarea. Si hubiera sido una cuestión doctrinal o moral, como dijimos, el tema se hubiera puesto en orden. Si hubiera habido un pecado, la iglesia los hubiera disciplinado, pero no fue así. Lucas, el autor de los Hechos, simplemente sigue con la historia de Pedro y de Pablo, o sea, lo que él traza es esto, resalta es esto, y en gran parte porque estuvo junto al apóstol Pablo. Entonces, concluyendo, podemos decir que a pesar de este triste capítulo de la historia misionera y de la iglesia, aún así tenemos que tener en cuenta eh, que ahora en lugar de un equipo misionero, tenemos dos. En lugar de dos personas o tres que iban a salir en una dirección, tenemos dos y dos, y que se ocupan de dos territorios diferentes. O sea, en lugar de un viaje, tenemos dos. Tenemos muchas más almas alcanzadas, iglesias formadas. Entonces, a veces nuestras imperfecciones son oportunidades para que Dios haga su obra. Una frase típica de mi padre, que hace más de 50 años que está en el servicio completo en la obra del Señor, fundando iglesia, obras misioneras, o sea, conoce toda la interna de todas las áreas del ministerio, con todas las carnalidades y fallas. Él siempre decía, Dios sabe dar golpes derechos con palos torcidos, que somos nosotros. Lo importante en toda esta triste historia es que tanto Pablo como Bernabé luego siguieron sirviendo al Señor y evidentemente con la bendición de Dios. Y también no se guardaron rencor. Esto lo vemos en 1 Corintios 9:6. Allí dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Ahí el apóstol Pablo se refiere a un tema de sostén de los misioneros, de los obreros, y pone Bernabé al lado de él. O sea, ya se habían separado hace rato, pero lo pone al lado de él como ejemplo. Mirá, Bernabé, la tarea que está haciendo. Es necesario que lo apoyen financieramente. Lo mismo conmigo, o sea, se pone a la par. O sea, no hubo ningún tipo de resentimiento, amargura o algo que haya quedado. Y esto es el ejemplo central, creo que tenemos que sacar de esta historia. Cada obrero siguió con su valioso aporte. Vemos la obra que Bernabé hizo en Juan Marcos. Uno se podría preguntar por qué este tipo de eventos es registrado en la Biblia. Saben, la Biblia no idealiza los personajes bíblicos. Si uno quisiera hacer una religión o algo por el estilo, eh, cuando se escribe de los líderes, en líneas generales se los idealiza. Los héroes de la patria, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera estamos hablando de que sean creyentes, obviamente, ¿no? Pero veo que se los idealiza y después cuando se empieza a hurgar, y hay un montón de cosas oscuras. Bueno, pasa lo mismo en los personajes bíblicos. La Biblia es fascinante. ¿Y saben por qué es así? Y bueno que sea así. Porque vemos estos personajes bíblicos con las mismas debilidades. Como dice Santiago acerca de Elías,
Y Elías era un hombre sujeto a las pasiones como las tiene cualquiera de nosotros, al punto tal que tuvo un tremendo bajón, casi podríamos decir un intento de suicidio, después de una gran victoria. Esto no significa que se quedara ahí, no, Dios lo sacó de ahí, lo restauró y le devolvió el ánimo, el gozo para el servicio. No quedó allí bajoneado, por supuesto, pero esto nos muestra la realidad. Cada cual tiene esas debilidades. Entonces, si vemos lo que esto produjo en la obra, en la historia de la iglesia y de las misiones, mucho cuidado de no caer en alguna de estas situaciones y otras, que hay muchas, que pudieran frenar, apagar, destruir, dividir la obra de Dios. Es fundamental. Y vemos que a pesar de fracasos, de fallas que tuvieron estos tres hombres, Bernabé, Pablo y Juan Marcos, el Señor siguió la tarea con ellos. Qué precioso. Me da tanto gozo, me da tanto ánimo. Quizás alguno puede decir, pero yo fallé tantas veces. Mi vida, miro para atrás, es un desastre. Y si te arrepentís de estos caminos y realmente te concentras en buscar la voluntad de Dios, el Señor va a hacer algo nuevo de vuelta. Él te quiere usar. No importa lo que haya sido, tenés la posibilidad de empezar de vuelta. Y que esto sea realidad en tu vida en este año. Sea como sea, que haya habido fallas o no, pero que sigamos adelante, enfocándonos a la obra. Hay una tarea gigante, hay almas que alcanzar. La iglesia tiene que avanzar con cada uno de nosotros, quitando, arrepintiéndonos de las fallas y empezando de vuelta, si fuera necesario. Y si no, cuidándonos también en ese trabajo en conjunto, que sí hay que llevarlo a cabo en conjunto, que podamos llevar adelante la obra del Señor. Es el cuerpo del Señor, donde Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el jefe, Él es el que manda, ninguno de nosotros. Y que seamos hallados como buenos administradores fieles. Que sea la realidad de nuestra vida, para el avance de la obra, para la gloria del Señor y la salvación de muchas almas. Dios les bendiga. Amén. Que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo.
precious.